Bien, vamos a desarrollar el tema matriz de riesgo. Vamos a un PowerPoint y empezamos. Bien, como ustedes saben, la matriz de riesgo es una herramienta para la evaluación del riesgo. La evaluación es el segundo paso dentro de lo que es la gestión de riesgo y seguridad. Recuerda que teníamos identificación del riesgo, luego evaluación, planificación, ejecución y control. En la evaluación, entonces, es donde se aplica la matriz de riesgo. Es una herramienta, la matriz de riesgo, que nos permite evaluar riesgos que tienen cierta complejidad y que requieren el uso de esta técnica. Hay otros riesgos menores, ya voy a hacer esa aclaración, que no se justifica, en lo que no se justifica recurrir a esta herramienta, la matriz de riesgo. Pero en muchos otros casos sí es importante. Bien, básicamente, como primer aspecto, hablamos de identificación de peligro y evaluación de riesgos. Esto es la primera fase, identificación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de peligros, estamos hablando, ahora lo voy a explicar, de elementos, circunstancias, máquinas, condiciones de trabajo que puedan generar daño a la salud. Y hablamos de exposición o de riesgo cuando hablamos de que además de existir esa condición de peligro, existe una persona que está expuesta, es decir, que trabaja con la máquina o que está cerca de la máquina y que ese peligro se puede materializar entonces en una consecuencia dañina, y ahí hablamos de riesgo, ¿no? Aquí está explicada esta idea que acabo de decir. Por ejemplo, en esta imagen vemos el cianuro. El cianuro es un elemento peligroso, ¿cierto? Pero el hecho de ser peligroso no necesariamente supone una condición de riesgo. Ahora, si hay algún elemento, en este caso una torta, aparece aquí, ¿no es cierto?, que por alguna razón de cercanía del lugar donde se guarda o lo que fuere, pudiera llegar a tomar contacto con el cianuro, ya decimos que existe una exposición. Y al existir esa exposición, se concreta la idea de riesgo, ¿cierto? Es decir, el elemento peligroso más la exposición, que sería la circunstancia en que una persona, en este caso un alimento que puede comer después una persona, esté en contacto con ese elemento de peligro, determina la condición del riesgo. Bien. Básicamente, tenemos los distintos actores que aquí están explicados, ¿no es cierto? Sistema, gente, equipo, materiales y ambientes. Palabras clave. Vamos a explicar un poco esta secuencia que nos lleva a la idea de matriz de riesgo. Teníamos un peligro, y ya dijimos en qué consistía un peligro, ¿cierto? Por ejemplo, le había puesto el ejemplo del cianuro, pero en un caso concreto, por ejemplo, puede ser una máquina que tenga algún elemento rotante no cubierto que pueda determinar el riesgo de contacto mecánico. Entonces podríamos decir que esa máquina es una máquina peligrosa. Si esa máquina es operada por alguna persona, entonces, además del peligro, al haber exposición, ya hablamos de riesgo. Y la consecuencia que puede tener ese peligro al existir esa exposición y dar esta condición de riesgo es una consecuencia de un accidente o de una enfermedad, según de qué tipo de riesgo estemos hablando. Lo que en definitiva supone un daño a las personas, que es el aspecto más importante. Vamos a ver también acá que se analizan los daños a la propiedad y al proceso. Esto lo vamos a tener en cuenta en segundo orden, yo después les voy a hacer un comentario, porque obviamente vamos a focalizar el problema del tema del riesgo en el cuidado de las personas, que es, digamos, el aspecto central, obviamente, de lo que supone la vida profesional de ustedes el día de mañana y bueno, de toda persona que hace tareas de higiene y seguridad. Bien. Bueno, esto de qué es el peligro ya está explicado, así que no me voy a explayar más.
decíamos que es algún elemento que puede generar una condición de afectación a las personas cuando existe una exposición, ¿no es cierto? Y ahora sí vale aclarar y explicar con más detalle qué es el riesgo. El riesgo, decíamos que para que exista el riesgo tenía que haber algún elemento de peligro y tenía que haber una exposición de la persona. Esas dos condiciones daban el riesgo. Y esa condición se podría explicar de la siguiente manera. El riesgo es la probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y ambiente. Insisto que nuestra principal preocupación es las personas, ¿cierto? Entonces, fíjense que el concepto de riesgo supone un concepto de probabilidad y una consecuencia, o sea, el daño que es una consecuencia. Estas dos variables, probabilidad y consecuencias, son aspectos centrales dentro de lo que va a ser la herramienta de matriz de riesgo que vamos a manejar. El riesgo entonces es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o la exposición. Ahora bien, ¿qué es un riesgo aceptable? Es un riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su política de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo lo traducimos a esto? La idea central acá, que hay que tener presente, es que el riesgo cero no existe. En general en la vida no existe el riesgo cero. Cuando nosotros caminamos por una calle, yo le voy a poner un ejemplo. Ustedes deben tener presente el caso de un balcón, sucedió en Pinamar, que se cayó y que, bueno, tuvieron consecuencias fatales, en ese caso las personas que estaban arriba del balcón. Hubo otro caso acá en Buenos Aires, de la caída de un balcón, que determinó que quien transitaba por debajo tuviera, digamos, también consecuencias fatales. Ahora bien, estamos hablando de una consecuencia gravísima, estamos hablando de consecuencias fatales. Sin embargo, la probabilidad de que ocurra una situación como esa, la de caída del balcón, en este caso, es absolutamente ínfima. La consecuencia, en cuanto a qué se considera aceptable o no, está clara porque nadie, cuando camina por la calle, va preocupado mirando los balcones por si se cae un balcón, porque es una situación absolutamente excepcional. Entonces, con esto les quiero decir que nosotros naturalmente en nuestra vida estamos transitando circunstancias de riesgo. Caminar por la calle, por la vereda es un riesgo, cruzar una calle es también un riesgo, y cuando a esto lo trasladamos al ámbito laboral, trabajar también supone necesariamente un riesgo en cualquier actividad. Hay algo que sí les quiero aclarar. En general, en los lugares de trabajo, los riesgos se incrementan respecto a las personas que no están en los ambientes de trabajo. De hecho, en los lugares de trabajo suele haber, por ejemplo, condiciones de riesgo químico o condiciones de riesgo acústico, sonido, que puede generar hipoacusia. Es decir, normalmente se supone que en los lugares de trabajo hay un riesgo mayor que fuera de esos lugares. Ahora, esto es, digamos, una cuestión de encontrar un punto de equilibrio. Necesitamos trabajar, es parte de nuestra vida, entonces, como trabajar inevitablemente implica un riesgo, lo que nosotros tenemos que pensar es llevar esa condición de riesgo a lo que sería, a lo que se podría denominar riesgo tolerable. Ese riesgo tolerable es cuando está dentro de un criterio, no hay una definición, digamos, taxativa, absolutamente tipo, digamos, receta, como para determinar qué es aceptable o no. Parte de eso se logra en base al criterio técnico de la formación, pero entonces decimos que es aceptable cuando se dan condiciones en donde se ha reducido la condición de riesgo mediante medidas de prevención a una situación que podríamos mencionar tolerable. Yo ya les voy a poner algunos otros ejemplos para que entendamos mejor este concepto. Entonces, tenemos que entender que en el trabajo el riesgo es inevitable. Lo que tenemos que hacer es gestionar ese riesgo, es decir, reducirlo hasta niveles tolerables. Y ahí viene el concepto de riesgo aceptable.
Ese riesgo se ha reducido a un nivel tal que, bueno, la palabra organización acá no es muy clara, a nivel de que se considera soportable, desde el punto de vista de los criterios legales y la política de higiene y seguridad. Bueno, acá tenemos peligro, riesgo y consecuencia. Por ejemplo, decíamos que el ruido, por ejemplo, en sí mismo es un elemento que es una situación de peligro, por ejemplo, un ruido que genera una compresora, y si hay una persona ahí se acerca, ya estamos hablando de peligro más exposición, entonces ya hablamos de riesgo, y el riesgo es que la persona, luego de un cierto tiempo, desarrolle una hipoacusia. En este caso estamos hablando de una enfermedad, no de un accidente, ¿no? La enfermedad, porque la hipoacusia es un proceso que ocurre luego de un tiempo largo, normalmente de 5 a 10 años. Acá les pongo un ejemplo de un riesgo relacionado con seguridad. Si tenemos una prensa sin guarda de protección, es una condición de peligro. Si hay una persona que está expuesta, decimos que está en una condición de riesgo, y el riesgo en que consiste es un riesgo de atrapamiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Y las consecuencias de atrapamiento en general son consecuencias muy delicadas, porque pueden ser heridas o amputación, y además tienen una particular razón por la cual se consideran prioritarias, porque se considera que todo lo que sea protección de las manos en los trabajadores y los brazos es un aspecto de gran valor, porque es el elemento de trabajo que tienen las personas. Entonces, todo esto determina que el riesgo de atrapamiento sea un riesgo que lo debamos valorar como una condición importante, dado a esto que les acabo de explicar, ¿no? Bien. Ahora, habíamos hablado de que en el riesgo teníamos probabilidades y consecuencias. Es decir, esto lo tienen que tener muy presente, que tenemos que manejar este concepto de riesgo con dos variables. Esto se llama ponderación. Es algo a lo que quizás muchas veces no estamos acostumbrados. Por ejemplo, hay muchas variables que se pueden determinar con una sola medición. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo, uno dice, bueno, la temperatura es un cierto valor con el termómetro y la altura. Pero cuando se trata de dos variables, como la probabilidad y la consecuencia, estamos hablando de algo que no tiene sentido si nosotros lo reducimos a una sola de esas dimensiones. Es decir, concretamente, si yo estuviera hablando de un riesgo y solamente hablara de la probabilidad de que ocurra algo, no tendría sentido ni me serviría para ponderar nada. Y si yo hablara solamente de las consecuencias, tampoco podría tener, digamos, ningún resultado de esa sola variable. Es en la combinación de probabilidad y consecuencia cuando nosotros ponderamos, por eso se llama ponderar, porque estamos relacionando las dos variables, y allí sí sacamos una conclusión de lo que sería el riesgo, que nos permite tener lo que se denomina una jerarquía de riesgos, es decir, riesgos más importantes, riesgos menos importantes, y además después aplicar el criterio que acababa de mencionar de valoración del riesgo en riesgo tolerable y riesgo no tolerable. En cuanto a la probabilidad y las consecuencias, se las gradúa, por ejemplo, acá en alta, media y baja, las consecuencias ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Esto es un ejemplo. Yo diría que es un poco insuficiente, diría graduar en 3. Yo la graduaría mínimo en 5. Pondría baja o ínfima, baja, media, alta y muy alta, por ejemplo. Y en las consecuencias también haría una graduación mínima de 5. Vamos a ver después en una técnica que vamos a aplicar con unas herramientas que se gradúan las consecuencias en 10. Es decir, podemos graduar, como decía, en 3, yo digo que 3 es poco, 5, y bueno, 10 ya es un poco demasiado quizás, pero lo importante es después ver cómo se ubican en las graduaciones, porque allí es donde se complica la situación. Entonces, esta forma simple quizás permite entender el concepto. ¿Qué es probabilidad alta?
el daño ocurrirá siempre o casi siempre. ¿Qué es probabilidad media? El daño ocurrirá ocasionalmente. Y probabilidad baja, el daño ocurrirá rara vez. Es sentido común, ¿cierto? Bien. Y consecuencia, que es ligeramente dañino. Lesión leve, sin días perdidos, ¿no es cierto? Y acá está la parte de daños materiales. Bueno, yo insisto, no voy a desarrollar más este tema. Después voy a hacer una consideración respecto al tema de daño material. Consecuencia, entonces, decíamos, de ligeramente dañino pasamos a dañino, y ya las lesiones son graves, con días perdidos. Y cuando pasamos a extremadamente dañino, ya son amputaciones o lesiones fatales. Bueno, fíjense acá cómo la graduación en 3 es un poco insuficiente, porque la condición de riesgo de consecuencia fatal debería estar puesta en un extremo con una graduación un poco más amplia, ¿no? Bien, y acá vemos, como para tener el concepto, con estos 3 niveles que hemos definido, de lo que es la matriz de riesgo. Tenemos, se denomina matriz, aquí aclaro, es una, digamos, una palabra que se utiliza mucho en matemática, y es un ordenamiento en donde tenemos por un lado filas, que son estas que están acá, y por otro lado tenemos columnas. Eso se denomina matriz. De allí es la palabra matriz, que por allí algunos de ustedes no les no entienden de dónde viene el término. No es nada más que este ordenamiento en filas y columnas se denomina matriz, ¿cierto? Bueno, ahora veamos el riesgo, ¿no es cierto? Y podríamos decir que es trivial, no se requiere acción específica, esto es la parte de la evaluación, ¿no es cierto? Tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica. Bien, riesgo moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas y la forma de reducirlo. Y bueno, después tenemos importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, e intolerable, cuando ya no se debe comenzar ni continuar el trabajo. Esto no es absoluto, no es una receta absoluta, pero básicamente, con sentido, digamos, y criterio, uno tiene que entender qué se considera riesgo tolerable, ¿no es cierto? Yo le diría que en general, en las actividades, nosotros trabajamos con riesgos moderados. El riesgo importante ya es algo que nosotros debemos obviamente evitarlo, y la diferencia entre el riesgo importante y el intolerable es que en este caso, que acá está puesto en rojo, directamente se debe discontinuar la tarea en el instante. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos, yo soy responsable de higiene y seguridad de una empresa que coloca cartelería en altura, ¿no? Es decir, que ustedes habrán visto en las autopistas y demás, que hay unas columnas grandes con unas pantallas en donde se colocan carteles, ¿no? Esos carteles son telas que se colocan, para lo cual tienen que un grupo de personas ir hasta la base del cartel, ascender por la columna, y luego desplazarse en una estructura que es un reticulado de metal que hace de pantalla, digamos, donde va apoyada la tela, y eso es una maniobra obviamente muy riesgosa, ¿no? Imagínense que si están trabajando en un lugar por ejemplo, es un día de lluvia, o la persona no tiene el arnés en condiciones, o bueno, esos dos ejemplos creo que son bastante claros y suficientes para entender la situación. Tenemos que hablar de condiciones en donde debemos de inmediato parar la tarea. Sería esta condición extrema, ¿cierto? Bien. Hay otros casos en donde uno advierte ciertas falencias, por ejemplo, nota que hay ciertos, volviendo al mismo ejemplo que les mencionaba, que están, supongamos, los zapatos que no están en muy buenas condiciones y tienen ciertos desgastes. Entonces, bueno, dado que el riesgo de rebalar es un riesgo importante, quizás no se justifique en ese momento de tener la tarea, ¿no es cierto? Pero deberíamos rápidamente pensar en que no se reinicie la tarea, ¿no es cierto?, sin que se resuelva el tema
recambio del elemento de protección personal, que es el zapato, por el tema de la condición que evita la condición de que se resbale, etc. ¿no es cierto? Les pongo estos dos ejemplos un poco como para que entendamos lo que está explicado en este caso, ¿no es cierto? Bien. Medidas generales para control de los riesgos. Recuerden que cuando nosotros hicimos la identificación de un riesgo, luego hacemos la evaluación, viene la parte de la planificación. ¿Qué es la planificación? Es la definición de las acciones de prevención que vamos a tener que tomar para reducir, para atenuar el riesgo y llevarlo de una condición de riesgo no tolerable a una condición de riesgo tolerable, según les explicaba recién. Recuerden que cuando estamos en esa etapa, que es la etapa de la planificación, debemos concebir nuestras acciones de prevención en el orden siguiente. Primero en la fuente, luego en el medio y tercero en las personas. Les insisto en esto, es un tema que ya lo vimos, incluso vimos trabajos prácticos en donde se aplicaba esto, que de ninguna manera supone que sea más importante la fuente que la persona, o dicho de otra manera, por ejemplo, en la persona tenemos capacitación y uso de equipos de elementos de protección personal. El hecho de que primero tengamos esto y en tercer orden esté esto, de ninguna manera supone que la capacitación no sea una cuestión esencial, y menos tampoco supone que el equipo de protección personal no sea una cuestión esencial. El tema está en que lo que nos está indicando esta secuencia es que no debemos empezar a capacitar a una persona y a darle elementos de protección personal si antes no resolví los temas de la fuente. Ahora vamos a ver en un ejemplo, en el siguiente ejemplo que vamos desarrollando para que vean la razón. Por ejemplo, cuando vamos a la fuente dijimos que tenemos dos posibilidades. La primera es la eliminación del riesgo. Esto es una situación que raramente ocurre, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que nosotros vimos, un trabajo práctico de la persona que tiene el accidente en el frigorífico, que se atrapa la mano, y recuerden que con la solución que habíamos propuesto, que era la colocación de una manija en el carro, eliminábamos la situación de atrapamiento, la condición de riesgo de atrapamiento, y allí sí estábamos ante esta situación ideal, que es la de eliminación del riesgo. Insisto, es algo que rara vez ocurre, lo normal es que no suceda la posibilidad de la eliminación, pero siempre tenemos que considerarlo como primera opción. Bueno, fíjense, y volviendo a lo que decía antes, si yo tuve la posibilidad de eliminar el riesgo, ¿por qué voy a empezar a capacitar a la persona, a darle elementos de protección personal, si antes no gestioné la situación? Volviendo al ejemplo del caso del frigorífico, yo a la persona no la tengo que capacitar ni darle elementos de protección personal si antes no trabajé en la fuente. Recuerden que al modificar la manija, lo que hicimos es eliminar el riesgo. Creo que con esta explicación queda en claro que primero es la fuente, segundo el medio y tercero es la persona, pero que esta secuencia de ninguna manera implica una menor valoración de lo que se haga en las personas. Esto es de muchísima importancia, yo diría que es esencial, pero es importante no hacerlo en primer orden, sino hacerlo luego de haber cubierto esta secuencia. Bien, entonces decíamos que en la fuente trabajamos con la eliminación, a veces hacemos sustitución, por ejemplo, cuando se trata de productos químicos, también podemos eliminarlo incluso o atenuarlo mediante sustitución, el reemplazo de un producto químico por otro que cumpla la misma función, pero que sea menos nocivo, ventilación exhaustiva local, en fin, instalación de dispositivos de seguridad, por ejemplo, cuando hablamos de una amoladora, colocarle la carcasa, estamos trabajando en la fuente y estamos instalándole un dispositivo de seguridad. Bien, ¿cuándo hablamos o cómo actuamos en el medio? Mediante ventilación general, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un trabajo de pintura, ¿no es cierto? Lo conveniente es hacer digamos, una ventilación localizada, ¿no? Porque si yo hago una ventilación general, o sea, tomo un local de pintura, pongo extractores generales con ventiladores,
lo que estoy haciendo es generando todo un ambiente, digamos, contaminado, y lo ideal es entonces focalizar la extracción en el lugar para evitar que todo el ambiente quede, digamos, contaminado. Esto es un ejemplo, pero hay muchos otros casos en donde la ventilación general es totalmente aplicable, sobre todo, por ejemplo, en algunos ejemplos, cuando hay situaciones, supongamos, de estrés térmico, por ejemplo, la ventilación general es una referencia. Yo presente, vuelvo al ejemplo de mi experiencia. Soy responsable de una empresa que hace panificación de higiene y seguridad, y cuando se trabaja cerca del horno, es un horno que levanta casi 300 grados de temperatura, pero es un horno muy grande, y cuando abren la puerta del horno se genera una temperatura en el local que no es muy grande, muy alta, ¿no? Allí hicimos una vez la medición de estrés térmico y bueno, fue bastante elevado. La solución en ese caso fue poner sistemas de ventilación, sopladores que daban hacia adentro y extractores hacia afuera, y generar una corriente adentro del lugar para generar ventilación. A su vez le colocamos un ventilador centrífugo arriba de la puerta del horno, y mediante todas esos recursos de ventilación, sobre todo en época de verano, que es cuando más se incrementa el calor, logramos que la medición del estrés térmico estuviera dentro de valores tolerables. Eso de la medición del estrés térmico es mediante un procedimiento que es un poco más complejo, pero creo que el concepto y la idea ustedes ya lo tienen con lo que les mencioné. Otros ejemplos son aislamientos. Por ejemplo, en el caso de los ruidos, poner una pantalla, tener una disminución del ruido, ¿no es cierto? La señalización se considera algo en el medio. En general, todo lo que es cartelería, ustedes habrán visto en los ejemplos que yo les daba, el trabajo práctico número 1, donde veíamos la recorrida en la empresa esta en donde se produjo el accidente en espacio confinado. Ustedes veían que había una buena gestión de la higiene y seguridad, salvo la enorme falencia que ya les marqué de no haber detectado el espacio confinado, pero allí les ponía como ejemplo, se veía mucha cartelería, y eso es precisamente señalización, que es una de las formas en la que nosotros actuamos en el medio, ¿no? Bien, y ya les mencioné respecto de cómo actuar en la persona. Básicamente hay dos maneras. Una es capacitar. Esto es una cuestión esencial. Se tiene que lograr lo que se llama una cultura de la seguridad. Es decir, no solamente se trata de cumplir el rol formal de explicar y tachar el cuadrito, en el sentido de dejar escrito que la persona quedó capacitada. Desde el punto de vista legal, con eso es suficiente, está claro, pero desde el punto de vista de nuestra tarea, tenemos que ir algo más allá de eso. Y el más allá supone realmente que la persona se concientice e incorpore una, llamémosle, una conducta que podríamos denominar como cultura de seguridad. Estas cuestiones se logran en empresas bien gestionadas. Son procesos que se van, digamos, transfiriendo a través de toda la idea de el liderazgo que hace la gestión de higiene y seguridad. Yo les pongo este ejemplo, o un ejemplo también que a mí me tocó vivir. En una oportunidad visité la planta de Toyota, y bueno, quizás sea un ejemplo ideal en cuanto a lo que sería una cultura de seguridad, y uno nota allí que las personas han internalizado digamos, las pautas de cuidado, y toda la organización a su vez valora ese cuidado, ese proceder, digamos, acorde a todo lo que se les ha explicado y a todos los protocolos existentes y demás, y todo eso se va generando, digamos, tanto por el lado de la organización, por el lado de sus, digamos, de su dirigencia, que van apoyando la gestión de la higiene y seguridad, por el lado de las, llamémosle, de los incentivos que existen para cuidarse y hacer las cosas bien, y todo eso, en definitiva, constituye eso que denominamos cultura. Les ponía el ejemplo de Toyota porque, en mi caso, yo lo vi comparando con muchas empresas que me tocó visitar por cuestiones de mi tarea pericial como perito de higiene y seguridad, y me pareció algo muy importante. No es la única, hay otras empresas que también he visto
que tienen una buena condición. Bueno, seguimos entonces a ver. ¿Qué es el riesgo? Tenemos el peligro, ¿no es cierto? Que sería, bueno, el riesgo, el piso resbaladizo. Bueno, este concepto de peligro, el riesgo, ya creo que está explicado. No vamos a avanzar más, pero sí vamos a mencionar que nosotros tenemos en primer orden que determinar lo que sería la probabilidad. Recuerden que en la matriz de riesgo vamos a manejar dos variables, probabilidad y consecuencia. Entonces, lo que tenemos que determinar es la probabilidad. La probabilidad, con criterio profesional, que ustedes lo van a tener en la medida en que trabajen y se desarrollen más y tengan más experiencia, y uno siempre lo va desarrollando, pueden uno determinar ese nivel de probabilidad en base a ese criterio. Esto es una ayuda o una herramienta que sirve para entender qué variables o qué elementos intervienen en la determinación de la probabilidad. Entonces aquí hablamos de dos aspectos que intervienen, lo que se llama el nivel de control y el nivel de exposición. Entonces vamos a decir que la probabilidad va a depender de dos variables, una que es el nivel de control y otra el nivel de exposición. ¿A qué denominamos nivel de control? Nivel de control, que aquí está graduado de 1 a 10, es una, llamémosle, una variación de circunstancias que hacen, que van entre el extremo 10, en donde está todo mal, el conjunto de medidas preventivas existentes respecto a los riesgos son ineficaces, el personal no ha sido capacitado, no se hace mantenimiento preventivo a las máquinas. Recuerden que el tema de mantenimiento preventivo es un aspecto que también lo hablamos, no existen controles del personal en cuanto a cómo trabaja, en fin, se da, yo diría, lo que sería la peor condición. Hay empresas, aunque parezca mentira, que tienen un poco, yo les diría, casi la condición esta extrema de, digamos, de malas prácticas, y yo les diría de lo que sería el polo opuesto de lo que es una empresa con una cultura como la que les mencionaba de Toyota. Bien, y en el extremo 1 de ponderación está ese otro extremo que mencionaba, aquel lugar en donde existen protocolos de medidas preventivas, se cumplen, el personal está capacitado, hay una cultura de seguridad, en fin. El ejemplo que les mencionaba de Toyota y el ejemplo también que a mí me ha tocado ver, yo les decía, en varias otras empresas, me tocó en Pilkington, por ejemplo, que es una empresa que fabrica parabrisas, y les puedo comentar otras, en donde había una muy buena gestión de la seguridad, ¿no? Entonces, en los niveles intermedios vamos a tener distintos valores entre 1 y 10. Bueno, el 10 ya le dije que es la condición peor en cuanto a estado de condición, situación de las herramientas, mal estado, etc. Bueno, acá les marco una deficiencia de esto que yo lo tomé en base a un desarrollo ya realizado por el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, y es que fíjense que de todo lo que vimos y hablamos, no se incorporó en este tema el riesgo específico vinculado con de qué elementos se trata con el que estamos trabajando. Por ejemplo, fíjense, cuando valoramos de 1 a 10, estamos valorando si la gente está capacitada, si las máquinas, instrumentos, herramientas están en buen estado, si los protocolos, en fin, todo. Pero en ningún lugar de acá está mencionado qué tipo de máquina es. Y hay condiciones que tienen que ver con la máquina y que tienen directa relación con la probabilidad. Por ejemplo, acá yo les menciono, por ejemplo, el uso de la moladora o el uso de escaleras, ¿cierto? Que son condiciones naturalmente riesgosas. Entonces, si nosotros estamos ante una moladora, por más que estemos con buena formación, con capacitación y demás, la probabilidad es mayor, porque, bueno, a mí me tocaron pericias, 3 casos con la moladora, de accidentes, y bueno, una de las características que tiene, precisamente de los casos que me tocó, era un operario que estaba trabajando en altura, y la moladora manual, me refiero no a la fija, no a la de banco, tiene la contra, o lo que lo hace peligroso, que uno la puede posicionar en distintos modos, de tal manera que puede ser que la parte protectora le dé hacia uno y lo proteja o no, porque uno según cómo oriente la mano, eso puede modificarse. A su vez el plano de giro se modifica, con lo cual usted puede estar en la zona donde saltan, en el caso de romperse el disco, los pedazos o no. Bueno, en definitiva, el caso este que yo le menciono, la persona
desplazó la amoladora de una manera tal que la carcasa cobertora no lo cubría, se rompió el disco y le terminó impactando en la rodilla. Entonces, concretamente, y volviéndole al ejemplo que estaba mencionando, en esto de la valoración del 1 al 10 no está incorporado el tipo de máquina, que es, para mi modo de ver, es algo importante a considerar, porque estamos midiendo la probabilidad y el tipo de máquina o herramienta tiene relación con la probabilidad. Bueno, y ahora hablemos de nivel de control. Llegamos, pongamos un ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que estamos en un caso de nivel 10, o sea, supongamos que estamos hablando de una situación de malas condiciones de trabajo. Dijimos que cuando está todo mal, no hay plan de mantenimiento preventivo, las máquinas están en mal estado, no están capacitados, etc. Bien, ahora vamos a lo que sería el nivel de exposición. Acá ponderamos 1, 2, 3 y 4 y decimos de exposición esporádico en 1, al menos una vez al año, o sea, es algo muy circunstancial. Ocasional, al menos una vez al mes. Esto, por supuesto, es relativo, pues, no está absolutamente una vez al año, una vez al mes, pero es para dar una idea de la valoración del nivel de exposición. Frecuentes, al menos una vez al día, y continuo, cuando es permanente, en la jornada de trabajo. Obviamente que en la medida en que estemos con un nivel de exposición mayor, vamos a tener una probabilidad superior de que ocurra un accidente. De tal manera entonces que luego que ya tenemos el nivel de control, decíamos que teníamos 10 en el ejemplo que arbitrariamente hemos tomado, es una mala condición, y estamos ante una situación de tarea frecuente, por lo cual tenemos acá el nivel 3, y eso lo multiplicamos y me da 30. Acá, 30, fíjense, el nivel de probabilidad en esta graduación, decimos que por encima de 20 ya es muy alto, ¿cierto? De 10 a 20 ya es alto y 30 ya está en un nivel muy alto. O sea, tengo 10, decía, por 30 y nos vamos acá a un nivel de probabilidad muy alto. Y es entendible. Si estamos con una condición pésima del lugar de trabajo, que ya les dije que el 10 significa beso, y estamos con una exposición frecuente, que es el 3, obviamente que vamos a estar ante una probabilidad muy alta de que ocurra un accidente, ¿cierto? Tengan en cuenta el comentario que les decía recién de la máquina. Si además estamos hablando de un trabajo en una escalera, o de un trabajo en una moladora, o de un trabajo en una máquina, que también hay otro tipo de máquinas que también son más peligrosas, esto todavía se hace más significativa la probabilidad. Bueno, entonces, de este modo hemos llegado a determinar la probabilidad. Ahora, lo que vamos a ver son las consecuencias. Sería esto que está acá, que es lo último que tendríamos que verificar. Y acá volvemos a graduar también de 1 a 10, lo mismo que hemos graduado el nivel de control, y ponemos en 1 una calificación de leve, lesiones o enfermedades menores, que primeros auxilios, no hay días perdidos, ¿no es cierto? 2,5 grave, o sea, acá estamos salteando, es un poco para darle una idea intermedia y llegar a 10. Hay lesiones o enfermedades con incapacidades temporales, muy graves cuando ya las lesiones o enfermedades son graves, irreversibles y con incapacidades permanentes, y mortal, por supuesto, cuando hay una situación fatal de una o más personas, ¿no es cierto? Bueno. En la diapositiva anterior, ten en cuenta que se ha incluido a la derecha la tabla de valoración de los daños en personas. Acá quería hacer este comentario. Fíjense que acá está, decimos que la ponderación de las consecuencias, por un lado está en los daños de personas, pero aquí también está puesto los daños materiales. Yo un poco omití el hablar de los daños materiales porque, insisto, nuestra principal preocupación es el cuidado de las personas. Pero eso no implica de que no tengamos o que tengamos que tener conocimiento de los daños materiales que implican ciertos riesgos. Hay riesgos que, además de los riesgos personales, tienen daños materiales importantes. Y a veces estos daños materiales pueden servir como referencia de argumentación para uno cuando expone ante el encargado de recursos humanos, que normalmente es el área donde depende higiene y seguridad,
y requiere asignaciones de partida para la medida de prevención, a veces el explicar los riesgos de daños materiales es una buena manera de que los empresarios, que por supuesto siempre están preocupados por el dinero, y es legítimo que lo estén, porque esa es la tarea, es generar lucro para generar trabajo, o sea, no es mala la idea de lucro, está claro, pero bueno, a veces ese enfoque y esa preocupación que tiene el empresario en resolver su situación económica, lo cual en un contexto de trabajo que siempre sabemos que es difícil y demás, es algo complejo, hace que puedan estar a veces no tan perceptivos a las explicaciones de las necesidades, por eso hay que ser cuidadosos. Y sí, vuelvo al punto, el hacerle referencia a condiciones de riesgos materiales es un argumento y un elemento para lograr apoyo cuando uno no lo consigue con la sola explicación de las implicancias en el plano personal. En mi caso, concretamente, yo lo he empleado a este recurso en una exposición que hice a un gerente relacionado con la explicación de cuáles eran los daños materiales. Y además les hice una explicación de los daños y las implicancias en términos jurídicos, por mi experiencia como perito, las indemnizaciones y demás. Y bueno, eso me permitió como recurso lograr la preocupación del empleador para que me apoye en las necesidades que yo planteaba de prevención, ¿no? Bien, entonces, estábamos entonces en este caso en un nivel de consecuencia grave. Habíamos hablado que el nivel de probabilidad era muy alto, ¿no es cierto? 30, dijimos. Y si tenemos una consecuencia grave, que dice no está en el tope, grave son lesiones enfermedades con incapacidades temporales, ¿no es cierto? Pero son significativas, nos lleva a un producto que me da un nivel de riesgo de 75. 30 por 2,5 me da 75. Si vamos a 75, estamos entre 60 y 120, estamos en esta zona, estamos en una zona de riesgo importante, ¿no? Es decir, que este mecanismo de determinación de la valoración de la probabilidad y de la consecuencia me ha llevado a este valor numérico, que en este caso, como decíamos, lo vemos acá 75, y me está ubicando en esta zona entre 60 y 120, que es un riesgo importante. No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya establecido una idea de control, y si se está trabajando debe controlarse el riesgo lo más pronto posible. Les aclaro que estas referencias numéricas no son absolutas. Yo muy pocas veces vi en toda mi experiencia de muchas, yo les conté que tengo muchísimas casos en donde por pericia me ha tocado visitar empresas, tuve que hacer auditoría, todo lo que es la empresa en cuanto a su gestión de higiene y seguridad, en cuanto a lo que era RTAC y demás, y de alguna manera tengo un panorama en distintos tipos de empresas, por distintos tipos de rubros, y distintos tamaños, y jerarquías, y tipos de empresas. Decía que tengo más o menos una visión panorámica un poco de cómo son las situaciones, y he visto muy poco, casi raro, le diría, que se haya utilizado así y se haya escrito y se haya registrado la matriz de riesgo. Y está bien, porque en realidad esta matriz de riesgo que yo les explico a ustedes no es necesariamente para que ustedes cumplan con todo este procedimiento de hacer toda esta escritura para cada caso. Pero sí es una guía metodológica que cuando uno tiene un riesgo de cierta complejidad nos ayuda a entender las variables que intervienen. Si ustedes van un poco hacia atrás, fíjense que veíamos en el nivel de control, ¿no es cierto? Por un lado, en la frecuencia de exposición, lo que hablamos, en fin, todo lo que ustedes vieron acá sirve como herramienta para que ustedes interpreten qué elementos, qué variables intervienen, y después el criterio profesional de ustedes y su formación va a ir seguramente permitiendo que sin necesidad de tener que hacer esto, escribirlo y demás, se pueda llegar a tener la valoración de la matriz de riesgo, que como les decía es una herramienta importante para definir y comparar y determinar qué riesgo es más importante y cuál no.
Bueno, en este caso dijimos que teníamos 30 por 2,5, me da 75, es un nivel de riesgo muy alto, ¿no es cierto? Aquí estamos, ¿no es cierto? Y acá dice, no debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya establecido una medida de control y se está trabajando, debe controlarse el riesgo lo más pronto posible. Bueno, con esto creo que más o menos tienen en claro, con esta explicación que les di, los elementos que intervienen en el manejo y en la gestión de esto que es una herramienta de mucho valor, que es la matriz de riesgo. Y bueno, es la experiencia, tal como les mencioné, y la práctica lo que le va a ir permitiendo desarrollar criterios para poder darle números a esto y, en definitiva, tal como mencionaba recién, en última instancia, cuando ya tengan formación y tengan experiencia suficiente, no es necesario escribirlo porque ya la guía esta de referencias a ustedes la pueden hacer sin tener que transcribirla y dejarla registrada como matriz de riesgo, así tal como ustedes la ven en el ejemplo. Así que bueno, esto es todo lo que les digo, obviamente sinteticé un poco, y bueno, les hice algunos comentarios relacionados con temas prácticos. Creo que más o menos los conceptos, tal como se los expliqué, deberían estar más o menos claros como para entender esta herramienta de mucho valor.